Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta ocasión te traigo un video dedicado a los animes que se desarrollan en otros mundos conocidos como Isekai. Seguramente ya conoces muchos de ellos, sin embargo, te dejo esta lista de títulos que quizás no conocías y que no puedes perderte si eres amante de este subgénero. Empecemos a ver entonces cómo los protagonistas se trasladan a otros mundos extraordinarios y se desenvuelven en fantásticas aventuras. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Encabezamos esta lista de animes Isekai con un título bastante interesante titulado Isekai Shokudo, que también es conocido como Restaurant to Another World. Este es un anime que rompe con las premisas de Isekai, pues nadie debe morir para renacer en otro mundo o tiene que ser secuestrado a un mundo paralelo. Simplemente es un restaurante que cierra las puertas a clientes habituales para ser abiertas a criaturas de otros mundos como dragones y hadas a que degusten de los servicios que ofrece este icónico restaurante. Es un seinen Isekai que combina secuencias de acción entre criaturas de fantasía y la degustación culinaria, una combinación fuera de lo común y bastante atractiva, y estoy seguro que será un título que te atrapará. Nos vamos ahora a un spin-off del universo de Tenchi Muyo, con una serie de ovas llamadas Isekai no Seikishi Monogatari, conocida también como Tenchi Muyo War on Geminar, en donde el protagonista de este spin-off es Kenshi Masaki, el medio hermano de Tenchi Masaki, donde es llevado a otro mundo llamado Geminar, un mundo que ha estado en constante conflicto, armados con poderosos robots humanoides biomecánicos llamados Seikijin, descubiertos originalmente en las ruinas de una antigua civilización, en donde el joven Keshi deberá entender lo que ocurre y lidiar con los problemas uniéndose a un grupo para detener el conflicto de Geminar. Cabe destacar que al ser una serie de ovas cuenta con un apartado visual bien detallado y con una duración aproximada de 40 a 50 minutos. Ahora te presento Gyōusei. Es un shoujo de ciencia ficción que narra la vida de los gemelos Klein, hijos de dos científicos que trabajan en una colonia humana espacial que ha logrado ser ambientada para la vida, en donde los humanos no pasan de los 30 años y deben someterse a una operación para alargar sus vidas a 50 años. Los dos niños momentos antes de someterse a esta operación se encuentran con una escena trágica y como consecuencia son expulsados de la colonia a un planeta salvaje llamado Quimera, donde las plantas devoran lo que sea y donde los humanos han establecido un sistema en donde los más fuertes sobreviven y dejan morir a aquellos que son un estorbo, y en donde están en constante disputa por ver quién de los líderes puede ser nombrado el Gyōusei, el Rey Bestia. 11 episodios que te engancharán pero que hacen que el anime se limite narrativamente. La animación no es del todo destacada pero mantiene un estándar de calidad, y es un Isekai que seguramente te atrapará por su trama poco particular. Ahora pasamos al siguiente título y lo hacemos con un Isekai que te atrapará desde el primer episodio, Tate no Yuusha no Nariagari, conocido también como Rising of the Shield Hero. Watani Naofumi fue convocado en un mundo paralelo junto a otras 3 personas para convertirse en los héroes de ese mundo. Cada uno de los héroes fue equipado con su propia arma legendaria cuando fueron convocados. Naofumi recibió el poder del escudo, el único equipo defensivo, mientras que los otros recibieron armas capaces de atacar. Debido a la falta de carisma y experiencia, Naofumi terminó con una sola compañera de equipo. Desafortunadamente, en su segundo día fue traicionado, asaltado y acusado falsamente de violación por esta mujer. Naofumi termina convirtiéndose en un marginado y a quien se le cierran todas las posibilidades, en donde deberá cambiar su manera de ser y buscar maneras de sobrevivir en este terrible mundo y levantarse en contra de quienes le dieron la espalda. Excelente animación y banda sonora y un Isekai que no puede escapar de tu lista. Ahora pasamos a Haito Gensu no Gringar, conocido también como Gringar Ashes and Illusions. Es un Isekai que, a diferencia de muchos otros, este en particular te hará sentir desesperado. Esta es una serie un tanto peculiar donde las ilustraciones parecen una obra de arte y puedes observar cómo van cambiando los personajes a medida que la historia va avanzando. El anime altera tus sentidos y te hará sentir en absoluta confusión. Es como despertar en la oscuridad absoluta y luego ver que estás en un lugar que no conoces. No tienes recuerdos ni sabes por qué vives, solo recuerdas tu nombre. De eso se trata este anime. Haruhiro despierta en Gringar,
junto a un grupo de chicos donde no saben qué hacer en un mundo cruel donde deben enfrentarse a sus miedos y a la incertidumbre sin saber qué les depara el destino. Deben formar equipos y cooperar los unos a los otros y aprender nuevas habilidades para sobrevivir en este extraño mundo. Ahora pasamos al mundo de Recreators. Este anime te ofrece el mundo Isekai a la inversa, la posibilidad de ver personajes favoritos de anime, mangas, videojuegos y más aparecen en tu propio mundo. Lo que nos muestra este anime es la catástrofe si esto ocurriera de verdad. Todas las criaturas tienen historias y personalidades tan diferentes, sin dejar de lado sus habilidades. El protagonista de esta extraña historia es Sota Mitsushino, quien se topa con varios de sus personajes favoritos y ahora buscan reparar todo este caos ocasionado por la princesa que porta un uniforme militar bastante peculiar. Sin duda, el apartado visual de sus personajes y su tema principal son los principales enganchantes. Un anime que me encantó de principio a fin. Pese a que puede ser un tanto predecible, si eres de los que amas el apartado visual de una animación, sin duda este anime no puede quedar por fuera de tu lista. Pasamos ahora a un anime que no le presté mucha atención al comienzo, pues no me pareció interesante, aunque le di una segunda oportunidad y fue a partir del episodio 3 que empecé a tomarle gusto al anime. Tensei Shitara Slime Dataken, en donde nuestro protagonista llamado Mikami fallece en el primer episodio por culpa de un asaltante. Mientras agoniza, escucha una voz en su mente. Mikami renace como un slime en otro mundo, donde todas sus dudas existenciales y de debilidades fueron interpretadas como sus fortalezas en el nuevo mundo. Posee habilidades como devorar y copiar habilidades. Ahora, con otra vida en camino, su destino es completamente diferente a su vida pasada, y comienza a hacer travesuras, y la primera de ellas es liberar al dragón de la tormenta, absorbiendo sus habilidades y poder, así como todo lo que devora. El anime puede volverse un tanto lento y repetitivo, pero poco a poco va tomando forma y va dejando enseñanzas a lo largo de todo el episodio, y como Rimuru Tempest se va volviendo conocido dentro de ese nuevo mundo. Es un título que no podía faltar en esta lista. Pasamos ahora a una obra del mismo creador de Sword Art Online. Es una obra también isekai y que, según el mismo autor, ocurre muchos años después del universo de Sword Art Online. Arita es un chico que es acosado en la escuela por su sobrepeso. Se refugia en los videojuegos online, hasta un día que descubre que sus puntos altos fueron superados por Kuroyuki Hime, quien es la presidenta del consejo estudiantil. Esta chica le muestra el Brain Burst, un aparato que es capaz de acelerar sus ondas cerebrales hasta tal punto que parece que el tiempo se detiene. Kuroyuki Hime le muestra este aparato a Arita solo por una razón: necesita de su ayuda. Necesita descubrir para qué se creó dicho instrumento, pero para ello deben pelear en un videojuego de realidad aumentada y nunca perder, conocido como Axel World. Pasamos a uno de los isekais con el personaje más frenético que he podido ver en los últimos años, JoJo Senki, donde presenta extraordinarias secuencias de acción muy bien logradas, una banda sonora que sirve de apoyo a cada escena, y un personaje particular que sin duda te atrapa. Este anime narra la vida de un empresario particularmente arrogante y con ambiciones de lograr mejor cargo y tener una vida plena de paz y tranquilidad. Un día es arrojado por un sujeto que despidió a las vías de un tren en donde su vida pasa en fracción de segundos, hasta que en un momento el tiempo se detiene y una presencia que se hace llamar Dios se manifiesta ante él. Al no creer en dicho sujeto y ser un completo escéptico a lo sobrenatural y divino, muere y reencarna con todos sus recuerdos del pasado en un mundo donde lo divino se hace real a través de la magia, convertido en una niña que a sus 10 años se une al ejército para combatir fuerzas enemigas en un universo en conflicto. Le plantea cara frente al Señor X, quien se hace llamar Dios, y retarlo. Un personaje de niña fría, calculadora, controladora y con una gran inteligencia, Tanya de Gureshaf se gana el respeto y el miedo de muchos. Un anime que sin duda debes ver. Cerramos con el último de la lista y es con Outbreak Company, un anime que plantea la posibilidad de que una compañía te contrate para ir a otro mundo a trabajar y que te paguen por ello. Esto le ocurre a un chico otaku llamado Kano, que es contratado para hacer llevar la cultura de Japón al imperio de Eldand.
donde conocerás a una tímida princesa y a una emperatriz caprichosa que se apega mucho al joven japonés. Este anime te muestra la fantasía y la comedia que a su vez nos enseñan sobre lo rico que es la cultura japonesa, mientras los conflictos se van cocinando en el trasfondo del trabajo de Kano. Un isekai cargado de comedia, harem, parodias por doquier en un mundo de fantasía que no te puedes perder. Y así llegamos al final de este video sobre 10 animes isekai que no te puedes perder. Saludos especiales desde nuestro Patreon a Jorge Rendón, gracias por tu apoyo. A María Alejandra Segovia Rodríguez, a Kame Burboa, Ángel Mateo Pulgarín, Sakepin 3295, Ace Tops y Yarob Rodríguez. Síguenos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA o ingresa a nuestra página web www.rinconotakuLA.com para que recibas noticias sobre el amplio mundo del anime. También contamos con una cuenta de Patreon por si deseas apoyarnos. Los enlaces los encuentras en la descripción del video. Yo soy Andrés Benítez y me despido hasta un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video.